a este su canal donde meditamos y reflexionamos el Evangelio cotidiano a través de la óptica de la tradición y el magisterio de la Santa Iglesia Católica, la única iglesia que porta las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Bienvenidos. Estamos hoy meditando el pasaje bíblico de San Mateo, capítulo 12, 14 al 21. Vamos a quedarnos con la fracción 14 porque a la luz de los textos patrísticos, de los textos de la tradición de la Iglesia y en especial enfocados hacia la acción dogmática, nos dan muchas luces con respecto a lo que Dios quiere, a lo que Jesús nos está enseñando y a lo que acaece y acontece con respecto a los discípulos y apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice la fracción 14 o el versículo 14: pero los fariseos salieron y deliberaron contra él sobre la manera de acabarlo. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Algunos textos, algunas traducciones, algunos manuscritos dicen matarlo o acabarlo. En realidad, el texto original del arameo dice otra palabra, que ya vamos a empezar a meditarla por la importancia y que es una fracción prácticamente indispensable, como todo el Evangelio, para nuestra salvación, pero que a su vez, precisamente, Mateo lo encuadra o lo enumera, podemos llamarlo así, dentro de la misma acción de las discusiones sobre el sábado y de la sanación de Jesús en sábado, de los que hizo David también en sábado, en fin, de un cúmulo de cosas cuadriculadas que vivían los discípulos de Jesús, los judíos, los samaritanos, los fariseos, en cuanto a diferentes denominaciones, grupos religiosos, unidos por una inculturización y una idiosincrasia propia y particular de su época, que se creían pues los que portaban la salvación y que eran la descendencia primordial del Mesías. Y si bien es cierto, como dice Juan Pablo II, que nuestros hermanos judíos son los primogénitos en la fe, también es cierto que ya el judaísmo tuvo su momento, aunque aún pues obviamente ahí están los hermanos judíos, pero a la luz de la verdad se traspasa a la acción católica, aún sabiendo que Cristo jamás puso nombre a su iglesia, ni tampoco la denominó. Simplemente, como se refiere, transformó o edificó la iglesia en cuanto a la renovación de la cultura judía. De modo que si esto se entiende así, entenderíamos mejor la acción hebraica judea o aramaica judea, se puede llamar así, en cuanto a la acción de Jesús para el bien de la humanidad. Entonces Jesús es un judío que simplemente transforma su sociedad, transforma el ambiente y transforma toda la humanidad en el sentir que Dios quiere, en el sentir que Yahvé desea. Por eso es imposible hablar de Jehová, porque Jehová es el nombre de un demonio. Jehová es el nombre de un demonio. Y que, haciendo referencia precisamente a la Constitución en cuanto a la acción de Cristo transformando la sociedad judía, el mismo Cristo propone y pone la doctrina, el culto y la Constitución, de forma que, distante a los reformadores, como enseña obviamente precisamente la Iglesia Católica, en diferenciación tangencial o directamente opuesta, la reforma que hace parte de la Iglesia, en cuanto al judaísmo, lastimosamente sufre alteraciones en cuanto a la institución humana, pero que a partir de la Iglesia griega y la Iglesia anglicana reconocen la fundación divina de una iglesia visible y jerárquica, pero niegan la institución divina del primado. Claro, no les conviene. Asimismo, como algunos, pues obviamente de diferentes culturas, también niegan el primado de Pedro. ¿Qué sucede? Sucede que la teología liberal, por no decir que herejes liberales dentro de la Iglesia Católica, por no decir ese término, que pues obviamente Juan 23 tuvo un poco más de prudencia en cuanto a la nominación, pero hasta qué punto la prudencia es certera
y permite el pecado, permite que se sigan llevando a cabo errores doctrinales en perjuicio de las almas, que eso pues no es lo que no quiere Dios, que llamó pues a hermanos separados, que son herejes cismáticos, lo llamó hermanos separados, que en realidad es un término pues un poco lapso con respecto a lo que ellos han hecho dentro de la misma acción del evangelio, que son prácticamente una acción de Satanás, dentro de la misma acción dogmática que se mantiene, o es con Dios o es sin Dios, no hay punto intermedio. Y por eso se tiene que hablar de la acción escatológica, que lastimosamente el modernismo, y vuelvo y digo, la teología liberal que hace parte de la misma acción de la teología de la liberación, pues propone una lucha de clases sociales, no una lucha en cuanto a las almas. Y es aquí donde hace inferencia o ingiere perfectamente o hace su aporte la tradición de la iglesia en cuanto a la acción dogmática. ¿Por qué? Porque precisamente es necesario instituir al creyente, es necesario instituir al que hace parte de la Santa Iglesia Católica, para que entonces tenga las bases y fundamentos que solidifiquen su fe en Cristo, y no lo coja el maligno como una hierba que va y zarandea y sencillamente lo expone a diferentes cosas para la condenación, o lo lleva por el camino de la condenación. Mientras que si usted se mantiene estable en la doctrina de Cristo, sabe muy bien que puede alcanzar la salvación. De forma que ya con esto vamos entonces a entrar propiamente en ese campo, pues vuelvo y digo por los bordes sin entrar a profundidad, sino simplemente tratando de explicar que partimos de una acción que se llama Shaliach o Shaluach, que parte del arameo Shehuach, que quiere decir el legado. ¿Por qué hablamos del legado? Porque hoy el evangelio nos está hablando precisamente de eso, nos está hablando del servidor, de lo que habla la profecía, y lo que habla precisamente de quién es Jesucristo como Mesías, que dentro de los padres apostólicos y también dentro de los primeros padres consideran unánimemente a la iglesia y a sus instituciones como obra de Cristo. Allá aparece San Clemente el Romano, que atribuye pues toda la orden de la iglesia de Cristo a los apóstoles, también a los apóstoles de Cristo, y sobre todo a Cristo como Dios. También aparece San Cipriano, también pues en grandes escritos, también aparece diferentes padres, también San Atanasio, San Irineo y también San Ambrosio, muchos santos padres que dentro del objeto, lo primordial y lo esencial, explican la muerte redentora de Cristo y la presentación ante el mundo el día de Pentecostés después de la venida del Espíritu Santo, que por eso para algunos el Pentecostés es la fiesta del natalicio de la Santa Iglesia Católica. Ahora bien, ya teniendo en cuenta esta acción que precisamente se realiza demostrando la acción mesiánica y las condiciones que Jesús establece para entrar en el reino de Dios, mediante la justicia, el cumplimiento de la voluntad del Padre y el sentir como los niños, amonesta a los oyentes que busquen ante todo el reino de Dios, amenaza a los fariseos con la exclusión del reino y anuncia que ese reino pasará de los judíos a los gentiles. Es aquí donde, por eso digo, es importante el texto del día de hoy, porque pasará de los judíos a los gentiles, de forma que Jesús no entiende de manera escatológica el reino de Dios como algunos lo quieren presentar, sino es un reino que ha sido establecido y subsiste en la tierra durante el tiempo de este mundo, pero que se consumará en el más allá, en el mundo futuro. Por eso hay algunos que dicen que ya Cristo viene. Sí, efectivamente Cristo va a venir. ¿Cuándo va a venir? No lo sabemos. Que hay unas señales, por eso es importante saber la dogmática, porque hay unas señales que la iglesia ha manejado gracias a la institución de Cristo, a su doctrina y sobre todo a su constitución, que lo que Cristo ha manifestado, Él lo respeta porque Él es el único capaz de cumplir las promesas. De forma que cuando se refiere al reino de Dios en esta vida, el sembrador del trigo les enseña, como le habla en su palabra de Dios, precisamente es contraposición, no es que esté en contra, sino está en contraposición a lo que enseñan los fariseos y el grupo de judíos, que precisamente es la comunidad de Yahvé, es decir, de yo soy el que soy. Por eso decía yo soy. De forma que al albergar la transmisión del Padre a sus discípulos, a sus apóstoles, como el Padre me envió, así como lo habla perfectamente, hace su institución, como se habla en dogmática, al carácter supranacional de su institución en cuanto a qué es lo que pretende Cristo para desarrollar su doctrina y salvación de todas las almas, de forma que la comunidad primitiva cristiana, se separe de la sinagoga,
porque esa es la doctrina que habla Cristo en cuanto a la piedra angular, que es lo que habla, habla sobre el edificio espiritual, y de lo cual Cristo manifiesta perfectamente su deseo y su anhelo, que es el deseo del Padre, esa piedra angular en la cual se salven las almas. Cristo no está hablando de un reino terreno, simplemente está hablando de un reino que en el transcurrir del tiempo sirva para alcanzar el reino de los cielos. Si usted queda claro eso, le queda claro a qué vino Cristo. Pero si usted no le queda claro eso, está actuando bajo la influencia de Satanás, porque entonces está sumergiéndose en las cosas materiales y está evitando o quitando toda posibilidad para que usted alcance el reino de los cielos a través de su vivencia terrena, que eso pues obviamente, como bien lo hemos dicho, lo hablan diferentes padres de la iglesia, diferentísimos. Inclusive hay algo muy importante, que el fin de la iglesia es netamente religioso, es decir, salvar las almas. Pero yo vuelvo y digo, si usted tiene claro que su estancia en esta tierra, al participar de la iglesia bajo la doctrina de Cristo, usted está buscando es entrar en el reino de los cielos, pues ha ganado usted gran parte de su vida para entonces entender lo que es la dinámica del reino de los cielos. De lo contrario, ha perdido usted su tiempo, que como bien se dice dentro de la acción patrística y dogmática, el fin próximo de la iglesia es santificar a los hombres, dándoles la verdad, los mandamientos y la gracia de Cristo. El último supremo fin de la iglesia, igual que el de todas las obras de Dios hacia el exterior, es la glorificación extrínseca de Dios. Son cosas dogmáticas que hay que entender, así como entender que nuestro paso por esta tierra debe ser alcanzar el reino de los cielos. De lo contrario, hemos perdido el tiempo. Y que sí hay que tener algo también en claro, junto con esta tesis dogmática y esa sentencia dogmática, que Cristo, mediante los milagros que él realizaba, demostró perfectamente y demuestra aún que él es el Mesías y que está el reino mesiánico que ya había venido. Y que vuelvo y digo, Jesús establece estas condiciones, no se les olvide, que para entrar en el reino de Dios son la justicia. Para todos aquellos que dicen que Dios es misericordioso, sí lo es, pero también es justo. También el cumplimiento de la voluntad de su Padre y el sentirse como niños. Es importantísimo vivir usted estas condiciones que están amparadas en la patrística. No lo digo yo, lo dicen los padres de la iglesia. Y ahora sí, propiamente entrando dentro del texto del Evangelio, el versículo 14, la fracción 14, dice: pero los fariseos salieron y deliberaron contra él, sobre la manera de cómo acabarlo. De forma que se entiende y se sobreentiende dentro del texto arameo, el original en arameo, algunos dicen matarlo, perfecto, pero el texto original dice Ibat. Ibat es una cuestión que precisamente por eso los padres de la iglesia han tocado estos textos y este tema, sobre todo en cuanto a que se habla de hacer penitencia, en cuanto a que se acerca al reino de los cielos, es decir, se acerca a su instancia final. Desde que usted nace, usted entra prácticamente en la contrarreloj, y exactamente en cuanto al tiempo puesto en su contra, para que aproveche cada instante de su vida para poder alcanzar el reino de los cielos, es decir, una cuenta regresiva, se puede llamar así. De forma que este Ibat no es solamente ni acabarlo ni matarlo, no. Ibat es aquel sentimiento que se incrusta como una daga en el corazón del hombre y lo hace hacer cosas malas, perversas, y que en beneficio de su justificación, digo en beneficio de su justificación, porque justifica las cosas malas como buenas, entonces pretende allanar el camino que en su supuesto bien que analiza dentro de su conciencia, para él cree que está bien las cosas, y resulta que está haciendo o actuando de forma tan perversa que ni siquiera él puede percatarse de que está actuando de forma perversa. ¿Eso quién lo hace? Solamente lo hace el espíritu del mundo y aquellas personas que no se percatan de lo que están haciendo o que están siendo utilizadas por Satanás. ¿Por qué? Porque en la medida que usted no se percate de lo que está haciendo, en la medida que usted no se concientice de que usted tiene que estar, como dice la patrística, la justicia en cuanto a cumplir los mandamientos que Dios nos ha dejado,
Si usted no se ampara frente a esos mandamientos, entonces muy difícilmente usted va a entender lo que es seguir a Jesús, lo que es entonces entrar en la dinámica del reino de los cielos y por ende salvarse. Por eso los grandes padres de la iglesia, los santos sacerdotes de todos los tiempos, los buenos sacerdotes, siempre dice, salvarse no es fácil. De forma que por eso la Virgen María en sus apariciones dice hacer penitencia, oración, penitencia, ayuno, vivir los sacramentos. ¿Por qué? Porque usted no sabe en qué momento usted puede llegar a pensar cosas contrarias a las que enseñó nuestro Señor Jesucristo. Es ahí donde uno tiene que estar atento y latente. Que si uno está pendiente y sobre todo al tanto de lo que acontece en la vida de cada uno de nosotros, pues estaría perfectamente discerniendo lo que deberíamos hacer en beneficio de lo que Dios quiere de cada uno de nosotros. Por tanto, es importantísimo poner atención qué es lo que nos mueve y cuál es nuestro último fin. Si usted, en cuanto a lo que está haciendo, no discierne cuál es su último fin, o sea, hacia dónde se va usted según con sus actitudes, pues le estoy diciendo que está perdiendo su tiempo y está desaprovechando la oportunidad que Dios le está dando para alcanzar su salvación. De forma que a través de María Santísima, la Virgencita María en sus diferentes apariciones, entonces ella nos está mostrando el camino para que a través de la penitencia, la oración, el ayuno, la mortificación, los sacrificios, la vida sacramental, podamos alcanzar el reino de los cielos. De modo que pidámosle a la Virgencita María, también bajo la vocación también de la Rosa Mística y sus diferentes advocaciones, que nos cubra con su santo maternal de amor, nos lleve entre su inmaculado corazón y nos libere de la acción de Satanás del maligno, para que no caigamos en sus errores y no justifiquemos las malas obras, sino que antes, por el contrario, a través de su corazón inmaculado, reconozcamos las cosas malas que hemos hecho. Que San José, el terror de los demonios, nos libre de la acción del maligno Satanás y también nos lleve hacia la vida sacramental para poder reformarnos, renovarnos a cada instante en la gracia de Cristo para alcanzar siempre la salvación y que nuestro ángel de la guarda nos ilumine en las buenas acciones y emociones para que siempre hagamos la voluntad del Padre, la voluntad de Dios. Si esta meditación, reflexión del día de hoy te fue de tu agrado, te invito a que te suscribas a este canal, alce el volumen de la tuya fe y también lo compartas con tus seres queridos y amigos si les puede servir esta meditación y reflexión. Muchas gracias. Además de pedirte oración por esta hora de evangelización, alza el volumen de la tuya fe. También si quieres también donarnos, hacer una ofrenda económica, lo puedes hacer mientras esas dos plataformas, Nequi o DaviPlata, aquí en Colombia. O si quieres o prefieres hacerla a través de esta cuenta de ahorros de DaviVivienda, aquí está el número para que lo puedas hacer si es de tu agrado y quieres colaborarnos mediante una ofrenda o una donación a esta obra de evangelización. O si estás en cualquier parte del mundo, también lo puedes hacer a través de esta cuenta de ahorros. Dios te bendiga, la Virgen te acompañe, San José te cuide y nos libre de la acción del maligno y Satanás para que alcancemos la vida eterna. Dios te bendiga, un buen día en la mano del Señor.